John Ronald Reuel Tolkien, creador de Todo un mundo, autor de una de las obras más emblemáticas de los últimos años. Para muchos una mitología, todo un mundo que explorar, para Tolkien, simplemente, el Legendarium. Tolkien nos legó una de las obras más inspiradoras de la historia de la literatura, que hoy día tiene un impacto más allá de lo comercial. John Ronald Reuel Tolkien nació en Bloemfontein, en la actual Sudáfrica, el 3 de enero del año 1892, hijo de Arthur Tolkien y Mabel Suffield. Cuando tenía 4 años, su padre murió de fiebre reumática, por lo que su madre tuvo que viajar a Inglaterra con su familia y establecer una vida estable. Desde niño Tolkien mostraba un gran interés por los idiomas, sobre todo cuando su madre le enseñó conceptos básicos del latín desde muy niño, y ya a muy temprana edad manejaba el idioma. Tenía cierta fascinación por la botánica, y el jardín de su familia en Birmingham, su hogar en Inglaterra, era su fuente para su pasión. Cuando tenía 12 años su madre murió de diabetes, él la describía como una católica muy aferrada a su fe. Como vivían en alquiler, Tolkien y sus hermanos tras la muerte de su madre, fueron criados en un orfanato. Cuando tenía 17 años, Tolkien conoció a Edith Mary Bratt, quien en el futuro sería su esposa a pesar de ser 3 años menor que ella. No se casaron hasta que Tolkien cumplió los 21 años. Su relación con Edith también fue una fuerte inspiración para sus obras, sobre todo la famosa historia de Beren y Lúthien, una elfa y un mortal. Tolkien se graduó con honores en la Universidad de Oxford, en la Facultad de Lingüística Inglesa. Tras graduarse, Inglaterra estalló en guerra, y Tolkien se unió al ejército inglés como teniente. Mientras estaba en las trincheras de la Primera Guerra Mundial, Tolkien tuvo una terrible experiencia de la guerra que lo dejaría marcado toda su vida, lo que sería una de sus bases más importantes de inspiración para sus futuras obras. Tras sufrir una enfermedad en batalla, mientras estaba hospitalizado comenzó a escribir los primeros manuscritos de lo que él llamó, el libro de los cuentos perdidos, que serían, no los inicios de la creación de su mundo, pero serían las primeras bases, los primeros pasos del desarrollo de su obra. Después de la guerra, Tolkien trabajó como profesor de anglosajón en la Universidad de Oxford, fue allí donde se marcaría su futuro como escritor. Se dice que cuando Tolkien estaba corrigiendo los exámenes de sus alumnos, vio un espacio en blanco en uno, era muy aburrido hacerlo, decía Tolkien, así que sin respeto alguno garabateó la frase que se le ocurrió en ese momento que marcaría el inicio oficial y definitivo de una de las obras más importantes de la literatura, y escribió, en un agujero en el suelo, vivía un hobbit, fue aquí donde su obra crecería como nunca. Ya Tolkien tenía los primeros manuscritos de un libro que llamaría, El Silmarillion, pero con el Hobbit, comenzó a escribir un libro para niños que sería su empuje inicial, a lo que sería el desarrollo total de un mundo. C.S. Lewis, quien en el futuro se convertiría en el autor de las Crónicas de Narnia, era un amigo muy cercano de Tolkien. Él mismo, le prestó el manuscrito para que lo leyera. A Lewis le encantó, y animó a Tolkien para publicarlo. Pero Tolkien sintió miedo, y aún así, Lewis le prestó el manuscrito a una amiga suya que trabajaba en una editorial, por lo que intentaron convencer a Tolkien de que la terminara y la publicara. Luego el editor, que se enteró de la existencia del manuscrito que una vez acabado, se lo dio a su hijo de 10 años para que lo juzgara. Al niño le gustó tanto la historia, que el editor por fin lo publicó. El Hobbit tuvo un gran éxito comercial, y la crítica lo juzgó bien. Ese éxito inesperado para Tolkien, hizo que este continuara trabajando en otra obra que llevaba años trabajando, El Silmarillion, y Tolkien intentó aprovechar el éxito de El Hobbit para publicarlo. Fue cuando Tolkien intentó publicar El Silmarillion. La idea de Tolkien era entregar una nueva mitología para Inglaterra, pero al editor le pareció pretenciosa y pesada la obra de Tolkien, así que lo rechazó. Sin embargo, recomendó al escritor que escribiera una secuela de El Hobbit. Fue cuando Tolkien nuevamente abandonaría El Silmarillion, y empezó otra obra. Al principio Tolkien quería hacerla similar a El Hobbit, pero luego recordó el anillo mágico que Bilbo llevaba en su aventura, y decidió enfocar la historia en él. La obra se llamaría, El Señor de los Anillos, siendo su obra más importante. El Señor de los Anillos era una historia mucho más adulta y seria, lo que dio cierto temor por su éxito comercial por el editor. Tolkien tardó 10 años en escribirlo, constantemente mientras lo hacía, le pasaba los borradores a Lewis para que los juzgara. Finalmente en los años 50, publicó la obra en 3 partes, una cada año después de ser publicado el primer tomo, La Comunidad del Anillo.
El libro tuvo un éxito aún más inesperado y fue enormemente elogiado como también criticado, calificándolo desde imaginativo, profundo y adulto, hasta infantil, racista y obsoleto. Finalmente, cuando se publicó por completo, Tolkien comenzó a defenderse de las críticas diciendo que la unión de las razas en la obra contra un objetivo común más bien combatían la intolerancia. No fue sino en los 60 cuando la popularidad del libro creció enormemente, cuando empezaron a llegar a Estados Unidos ediciones piratas del libro, lo que hizo inesperadamente popular a Tolkien, tanto así que lo llegó a incomodar. El libro se volvió tan tremendamente popular que se dice que los movimientos hippies de los 60 se sentían identificados con el libro, sobre todo por los mensajes ecológicos del libro y el espiritualismo que posee, trayendo al mundo moderno un mundo antiguo que obligaba al lector a sentir la sensación de respetar y recordar las épocas de antaño en donde reinaba el espiritualismo, la memoria de los ancestros, y la conexión con la naturaleza, sin mencionar las críticas al poder, la ambición y la codicia. A raíz del éxito del libro, Tolkien comenzó nuevamente a trabajar en el Silmarillion, e intentó nuevamente publicarlo pero era nuevamente rechazado. Esto llevó a Tolkien a escribir varias versiones del libro y de las numerosas historias de él, lo que lo condujo a un agotador y largo trabajo en esta obra. La obra trataba de la creación del mundo de Arda, que muchos conocerán como la Tierra Media, una historia llena de mitos, leyendas, llena de luchas, amores, y guerras, que significaban lo que se llamaban, la Primera Edad del Sol. En ellas, se relatan más que todo la lucha de los Valar contra Melkor, destructor de obras, y hacedor de calamidades, que se completaban con muchas historias, entre ellas, la lucha de los elfos contra Melkor, los primeros hombres, la caída de Gondolin, Númenor, la historia de Beren y Lúthien, y de Turin Turambar son algunas de esas historias. También las historias del Hobbit y el Señor de los Anillos se entreconectan en la historia como hechos de la Tercera Edad, y el Silmarillion era la Primera y Segunda Edad del Sol, lo que hacían toda la obra de Tolkien en un solo mundo, casi ya una mitología. Se dice que Tolkien hizo varias versiones de la obra y nunca buscó un final definitivo, pero dejó inmensos y detallados informes de la obra y distintas notas. Se dice que nunca quiso terminarla, ya que decía que sería como terminar con una vida, pero también se dice que quizás sí quería hacerlo, solo que llevaba mucho trabajo y tiempo. Tolkien murió en Bournemouth, Inglaterra, el 2 de septiembre de 1973, tenía 81 años, y fue enterrado junto con su esposa Edith en Oxford. Finalmente, un par de años después de morir, su hijo, Christopher Tolkien, recopilaría los manuscritos dejados por su padre, y después de un largo, complicado y agotador trabajo de interpretación, organización y desarrollo de la obra, se publicó el trabajo que su padre llevaba años trabajando, el Silmarillion, dando a conocer al público, por completo, la obra de Tolkien, y así honrar todo un legado que nos deja probablemente, uno de los escritores más extraordinarios de la historia de la literatura. Su legado ya se había aferrado al mundo desde antes de su partida física, y pronto con el éxito de los libros se intentaron hacer varias adaptaciones cinematográficas de su obra. Ya se habían hecho adaptaciones radiofónicas y hasta ilustradas tipo cómic, pero casi ninguna con un éxito seguro. En 1956, una productora estadounidense se interesó hacer una versión animada de una sola película bastante duradera, y cuando se empezaron a mostrar diseños y escenografías, a Tolkien le interesó el proyecto, sobre todo porque no tenía nada que ver con Disney. Se dice que Tolkien tenía tanta fobia a Disney que hizo todo lo posible por alejar su obra de la productora, que por cierto, había tenido interés en adaptarla, pero a Tolkien no le gustaban las adaptaciones que ellos habían hecho a otras obras, y hasta se dice que en su testamento, dejó claro que en caso de una futura adaptación de sus obras, Disney nunca llegara a tocarlas. Eso en parte es un alivio, porque ustedes se imaginan que después de que se destruyera el anillo, Disney saque una secuela innecesaria y completamente alejada de la historia original, y que seguramente habría hecho que los fans optaran por adquirir actitudes asesinas después de ello, menos mal que Tolkien tomó sus precauciones. Pero bueno, volviendo a 1956, no obstante Tolkien no había leído el guión, y unos días después del avanzado proyecto, este lo leyó y se sintió horrorizado por los enormes cambios a la obra, como que las águilas eran un transporte habitual, el pony pisador era un hotel, y Saruman no era asesinado, sino que se suicidaba, entre otros cambios más, por lo cual esto molestó a Tolkien y el proyecto se canceló.
El Señor de los Anillos despertaría nuevamente el interés de los cineastas, esta vez, por uno de los directores más reconocidos, polémicos y respetados de la industria, Stanley Kubrick, responsable de películas como 2001, Una Odisea en el espacio, La Naranja Mecánica, entre otras. En 1967, Kubrick quiso hacer una adaptación de la obra, pero con una de las ideas más ridículas que se le pudo haber ocurrido, la participación de uno de los grupos musicales más grandes de la historia, los Beatles. Pero extrañamente, lo ridículo no es que ellos hagan la banda sonora, más bien hubiera sido interesante, pero, en realidad, lo ridículo es que el cuarteto iban a hacer el reparto. Paul McCartney, como Frodo, Ringo Starr, como Sam, George Harrison, como Gandalf, y John Lennon, respiren que esto va a ser fuerte, como Gollum. Adoro a Kubrick y a los Beatles, pero este iba a ser probablemente el proyecto más ridículo que habrían hecho en su carrera, menos mal que Tolkien sintió una terrible fobia al proyecto y este se canceló. Además no me imagino a Kubrick dirigiendo El Señor de los Anillos, ya que dudo mucho que el sentimiento ecologista, espiritualista, de la realidad de la guerra y la esencia de los pueblos haya sido llevada con efectividad en la obra, ya que las películas de Kubrick se caracterizan por ser hechas con inteligencia, no con el corazón. Años después la productora United Artists, compraría los derechos del Señor de los Anillos, y elaboraría un avanzado proyecto en acción real en una sola película en los años 70. Lamentablemente, por falta de presupuesto, el proyecto se abandonó. Bueno, no es tan lamentable ya que poseía una gran cantidad de cambios ridículos de la obra, entre ellos, Arwen era una niñita, y Frodo mantenía una escena erótica con Galadriel, buena para los calientes, mala para los fans. ¿Es que ustedes se imaginan a un hobbit teniendo relaciones sexuales con una elfa y de paso bruja? Menos mal que se canceló. Finalmente, después de la muerte de Tolkien se llevaron casi al mismo tiempo dos adaptaciones serias de la obra de Tolkien, El Hobbit, y El Señor de los Anillos, ambas animadas, y hechas por equipos diferentes. Y en 1977, dirigida por Arthur Rankin Jr. y Jules Bass, que más tarde serían responsables de una de mis películas favoritas de siempre, El Último Unicornio, estrenaría la que oficialmente es la primera adaptación de una obra de Tolkien, El Hobbit, que no fue muy bien recibida por el público, sobre todo por su aire demasiado infantil. Un año más tarde se estrenaría, El Señor de los Anillos dirigida por Ralph Bakshi, que tuvo una taquilla bastante buena, pero una crítica dividida, y aunque en realidad fue bien recibida por la comunidad de Tolkien, fue criticada por el mal uso de la animación. Nuevamente en los años 80, el guionista y director, George Lucas, después del exitazo de la trilogía de Star Wars, intentó hacer una adaptación en acción real del Hobbit, pero como no logró comprar los derechos, no pudo hacer el proyecto. Pero escribió basándose en El Hobbit, la historia de Willow, que finalmente sería llevada al cine dirigida por Ron Howard. Y por fin en los años 90, un director neozelandés, famoso por hacer películas de serie B, intentó adaptar El Hobbit, pero como no consiguió los derechos, decidió hacer la adaptación de El Señor de los Anillos, de la cual sí tenía los derechos. Este director era Peter Jackson. Presentó el proyecto a varias productoras pero fue rechazado. Finalmente llegó a Miramax, pero la productora le exigió cambios drásticos del guión de Peter Jackson en una sola película, y cambios drásticos a la novela. Entre los cambios que exigía Miramax eran que tenía que quitar la batalla del abismo de Helm, fusionar los personajes de Theoden y Denethor, y que Faramir y Éowyn sean los mismos, por lo que Jackson lo rechazó. New Line Cinema se interesó en el proyecto, y no solo lo aceptó como estaba en el guión de Jackson, sino que propuso que se hicieran 3 películas en lugar de 2, que era lo que se tenía pensado. Y el proyecto dio luz verde. Así nació la trilogía cinematográfica de El Señor de los Anillos, uno de los proyectos más grandes y ambiciosos de la historia del cine. Tenían todo a su favor, un buen guión fiel a la esencia del libro, unas locaciones bien escogidas, una tecnología avanzada, un reparto de lujo, y un compositor talentoso y respetado.